Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Primero quería contaros que tenemos una nueva página en Facebook y una cuenta de Twitter que se llama Ciencia en Bares. Como Demodé tiene wifi gratis, podéis darle a me gusta o al follow ya. La clave de wifi de Demodé es wifi psico gratis. Javi contó en Facebook que le quería poner wifi psico gratis para la peña, pero por lo visto no pudo ser. Contaros también que la próxima charla será el 20 de febrero, que viene Clara Grima a hablar de matemáticas. Clara es la primera chica que va a venir a hablar de ciencia de Demodé, por lo menos con micro, que se sepa. Y bueno, pues si os apetece apuntaros. Agradecer como siempre a Demodé y a la RP patrocinio de la asociación. Si queréis apoyar a Demodé os pedís una birra, y si queréis apoyar a la RP entráis en su página web que es elcéntico.com y allí podéis hacer socios y todo eso. Y nuestro flamante ponente de hoy es Quique Royuela, que es biólogo y doctor en virología. Dirigió la revista de divulgación científica Journal of Synapsis, que hace unos meses evolucionó a Principia, que es un proyecto nuevo que podéis conocer en su web principia.io, y en mi opinión es la mejor revista de divulgación científica en castellano, a nivel de contenido y a nivel de diseño también. Y el que no opine lo mismo es que no ha visto el artículo de lo que Quique, como todo buen científico al que no le ha salido de los huevos de migrar, es emprendedor y se dedica ahora a Cris y Javi al diseño gráfico de la empresa. Espero que os la peña dándolo todo, Creo que nos estén buscando, porque ya está empezando a poner. Bueno, muchas gracias María por la presentación y por haberme traído hasta aquí, que ya tenía ganas. ¿Se me oye bien? Ahora. No sé, hay un Voy a asomar la puerta. Voy a asomar la puerta. Bueno, Como como podéis ver, la charla va a tratar sobre el virus en la ciencia y en la ficción. Ya iremos viendo lo que es ciencia y lo que es ficción. En primer lugar, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Quién de los que estáis aquí creéis que existen realmente los vampiros, los zombies y los hombres lobo? No tienen que ser los tres a la vez, con que creáis que existe uno me vale. ¿Alguien? ¿Nadie levanta la mano? Pasa que no. ¿No? Como diría César Tomé, o es que sois unos ignorantes o os falta información. Entonces yo os voy a tratar de convencer de que estos tres seres existen. En primer lugar os quiero hablar de este señor. ¿Alguien lo conoce? ¿A Jules Cotard? ¿No? Este señor era un neurólogo francés que describió un síndrome muy curioso. Tuvo una paciente cuyos síntomas eran que creía que estaba muerta. A través de esta paciente se pudieron descubrir más y al final estableció lo que se conoce como el síndrome de Cotard o... ¿cómo se llama, Cristina? ¿Te acuerdas? Delirio nihilista, ¿no? Si te lo he explicado 1000 veces, es mi pareja, se lo he contado 1000 veces, no se entera. Pues el delirio nihilista, por la cual los pacientes que lo sufren es una afectación neurológica y se piensan que están muertos. De hecho, muchos de ellos incluso llegan a creer que sus órganos se descomponen y esto les llega a pensar que son, como se creen que están muertos y caminan entre la gente a la que consideran que están vivos, se creen que son muertos vivientes o incluso inmortales. Es una afectación neurológica bastante grave y esto, como podéis comprobar, son zombies en vida. ¿Habéis pillado el chiste? Sí. Esto va a ser un festival del humor, iros acostumbrando porque este es el primero de muchos. He venido aquí a darlo todo. Bien, es que desde ahí no lo veis bien porque la pantalla está ahí abajo. Pero para convenceros, vamos a pasar de un neurólogo francés a la Federal Vampire and Zombie Agency, ¿vale? Para los que no sabéis inglés por culpa de la noche, que yo lo entiendo, es la Agencia Federal de los Vampiros y los Zombies. Es una federación que existe, está en Estados Unidos, como no, ¿vale?
Y bueno, podéis ver aquí el logo que no sé si lo veis, es muy parecido al del FBI. Yo iría mirando lo del tema de la propiedad intelectual porque les puede caer un buen puro. Y esta federación la creó este señor que podéis ver aquí, que se llama Hugo Pecos, o como le llaman en Estados Unidos, Hugo Pecos. Y os quiero poner un vídeo, no hace falta que lo entendáis, yo tampoco lo entiendo, para ser honesto, pero quiero que lo veáis. ¿Esto que va de coña o qué? No, todo es en serio total. Existe. ¿Qué explica por Dios que existe? Sí lo ha explicado, es verdad. Quique, dale rigor a eso, hombre. Lo que quiero que veáis es que hay gente que todo esto de los virus y los zombies se lo toma en serio y de hecho utilizan la ciencia, utilizan términos científicos para corroborarlo. Dentro de su locura tienen cierta base científica. Y este señor, que es Hugo Pecos, en este vídeo lo que cuenta es que está buscando pasta para hacer un monumento a esta agencia que lleva desde 1900 no sé cuánto luchando contra los vampiros y los zombies en Estados Unidos. Y este es Hugo Pecos. Esto es los orígenes de la Federal Vampire and Zombie Agency. Aquí tenemos a los soldados que luchan contra los zombies. Y ahora que ya que vierais, ¿ves? Aquí está en la inauguración. Y aquí, ¿cómo matan a los zombies? Morir zombies. Aquí están todos. ¿Vale? Esto es más serio de lo que os pensáis. Yo sé que vosotros no lo creéis todavía. Pero bueno, ya podemos quitar a Hugo Pecos. Una vez que os he presentado al fundador de esta federación, lo que os quiero contar es la ciencia que hay detrás de estos zombies, para que no penséis que yo estoy igual de loco que ellos. Como podéis ver aquí, el propio Hugo Pecos es el que firma los artículos, doctor Hugo Pecos, como le llaman. Y dentro de la ciencia de los zombies, lo que ellos dicen es que la transformación zombie se produce por culpa de un virus, ¿vale? Como sabéis, en las películas habéis visto zombies muchas veces, pero nunca había un motivo. No se sabe por qué. Se atribuye al vudú, temas religiosos. No, son los virus. Que os queden bien claros, ¿vale? En este caso, el causante de la zombificación es un virus que llaman el virus HZV, que es el Human Zombie Virus, ¿vale? El virus humano de los zombies. Lo que te dicen, y tienen razón porque esta es una federación muy seria, es que la investigación con los zombies no tiene el caché que tiene la investigación con los vampiros. Entonces, y te dice en la propia página que está claro que la investigación en zombies no es tan glamurosa como la de los vampiros. Y eso os lo puedo certificar. Yo cuando llegué al laboratorio a mí me dijo mi jefe: ¿tú en qué quieres hacer la tesis? ¿En virus de zombies o en virus que producen diarrea? Y le dije: ¿qué pregunta es esa? ¿Qué mierda es esa de los zombies? Los virus que producen diarrea. ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde está el glamour? En los virus que producen diarrea, obviamente. Y aquí lo que te explican es que los virus, el virus que produce, que es la causa de los zombies, es del orden de los mononegavirales. Luego lo explicaré más detalladamente porque es muy curioso que elijan este orden de virus, que es precisamente el orden al que pertenece el virus de la rabia, ¿vale? Os lo voy adelantando, pero luego lo explicaré más adelante. Además, lo que te explican, y aquí podéis ver la foto, hay una foto en la que aparece una rata y también aparece una garrapata. Porque lo que te explican es el ciclo de transmisión. Lo que dicen es que tanto la garrapata como la rata, los mordiscos, son los que transmiten el virus y a través de su mordedura es por lo que te conviertes en zombie. Obviamente lo que están describiendo claramente es una copia de la transmisión de la peste bubónica. O sea que lo que están haciendo es coger conceptos y ciclos de transmisión en este caso es una bacteria, como sabéis la peste bubónica la transmite Yersinia pestis, que es una bacteria, en un virus,
y van mezclando conceptos, pero siempre utilizando terminología científica porque al final es lo que trata de convencer a la gente. Trata de convencer de que haya gente igual de loca que los de esta federación. Seguimos con la ciencia de los zombies porque aquí, como podemos ver, pues bueno, explican un poco los estadios de infección, tiene varios estadios, pues claro, cuando te muerde una rata con el virus del zombie, pues primero hay una infección, se propaga el virus, corta tus células, entras en un coma y hay una transformación, ¿no?, en la tercera etapa. Pero bueno, afortunadamente que sepáis, hay una vacuna, ¿vale? En 1911 se desarrolló una vacuna para que no nos convirtamos en zombies una vez que te muerden. Lamentablemente, ¿qué pasa? Pues que esto del estudio con los zombies en la ciencia es bastante más novedoso que con los vampiros. Y entonces los humanos todavía no hemos desarrollado inmunidad innata frente a este virus. Entonces, no tenemos anticuerpos que nos protejan de forma natural frente a este virus. Entonces necesitamos la vacuna. Pero hay que tener mucho cuidado con esta vacuna, porque dicen que si la usas en el estadio 2, en el estadio de coma, si antes no has sido tratado con antibióticos, te puedes transformar en un zombie igualmente. O sea, que te puedes gastar la pasta y encima no funciona. ¿Qué pasa? Aquí ya se meten un poco en un berenjenal, porque como sabéis, las infecciones por virus no se tratan con antibióticos. Los antibióticos solo funcionan para las bacterias. Entonces aquí hay algo que ya me empieza a mí a rayar un poquito y decido investigar más. Y veo todo esto. Dicen que, claro, que los zombies, que contrariamente a lo que se cree, los zombies pueden seguir viviendo con una pérdida muy grande de parte del cerebro. Es lógico, ¿no? Lo habéis visto en las películas. De hecho, eso tiene una explicación, que luego os la voy a tratar de profundizar un poquito más. Y es porque este virus afecta a una parte del sistema nervioso central que está en el cerebro, que es el cerebelo, que es una pequeña porción que está debajo del encéfalo y que está relacionada con el movimiento. Entonces, claro, tú puedes perder una gran cantidad de masa encefálica y poder seguir caminando, que es lo que hacen los zombies realmente, ¿vale? Siguen caminando, buscan a sus víctimas. Entonces, eso es explicable. Pero a mí hay una cosa aquí de esta web que me llama un poco la atención. La parte de la izquierda, esta de aquí, dicen que es un cerebro sano. Cerebro antes de transformarse en zombie. Esta de la derecha es una vez transformado. Y no sé si soy yo la única persona que piensa que eso lo ha hecho un niño con plastilina. Entonces, yo aquí ya me empiezo a mosquear y empiezo a pensar que igual no es tan serio como yo me pensaba. De todas formas, hablan de cómo afecta este zombie, o sea, este virus al sistema nervioso central, cómo afecta incluso a los neurotransmisores. Dicen que la dopamina y la endorfina, las dopaminas y las endorfinas siguen funcionando, pero seguimos con la ciencia de los zombies. Y bueno, pues podemos ver ahí lo típico del ojo ensangrentado que tienen todos los zombies que vemos los sábados por la noche. Incluso esta noche veremos alguno, o cuando llegas a casa con el pim, se soluciona rápido las manos negras de limpiar la chimenea, o incluso la broma esta de la cámara térmica. Es la misma foto, no sé si os habéis dado cuenta. Lo que te quieren decir aquí es que antes de transformarte estás caliente, el rojo indica calor, es decir, modo latino on, ¿vale? Y luego, pues, cuando te transformas en un zombie, pues estás muy frío. Bien, y ya llegamos al tema de las expectativas de vida cuando te transformas en un zombie. Hay 3 estadios, como podéis ver en las imágenes, la de la izquierda, entre el primer y el tercer mes, aún conservas un poquito la piel intacta. Ya entre los 4 y los 6 meses se te empiezan a caer los párpados, ya va siendo necesaria alguna operación. A partir de los 7 meses no hay quien te coja. Entonces, en este caso mi consejo para los metrosexuales: si os muerde una rata con este virus,
que aprovechéis los 3 primeros meses. Porque luego no vais a pillar ni la caja de los zapatos sueltos. Pero bueno, vamos a pasar a algo serio. Porque la ciencia de los zombies puede ser algo así como de coña, pero la ciencia de los vampiros es algo serio. Entramos ya en un tema espinoso. Aquí volvemos a tener al doctor Hugo Pecos como autor del artículo, eso es muy importante, y ya lo que te dicen es que los vampiros, el causante del vampirismo es otro virus, ¿vale? Por eso estoy aquí, experto en virus. Por una bacteria no me hubiesen llamado. Entonces lo que dice es que hay un virus, que es el virus del vampirismo humano, el HVV, las siglas en inglés, que se parece al virus de la rabia. Antes os he comentado que el de los zombies también es un virus que se parecía al de la rabia, porque es del mismo orden, el de los mononegavirales. Además te dicen aquí, ya van dando pistas de por dónde quieren ir. Te dicen, este virus produce cambios en el cerebro que le afectan de tal manera que produce que a la gente cuando la infectan le genere ataques de violencia inexplicables. Y tomando nota. Luego dice, reacciones adversas a la luz, le molesta la luz a los vampiros. Esa es una segunda nota. Y afecta obviamente al aparato locomotor. Todo este cuadro, todos estos síntomas coinciden con una afectación que vamos a ver después, que es la que provoca el virus de la rabia. Entonces, están relacionando directamente el virus de la rabia con el vampirismo, porque además produce unos síntomas muy similares. Entonces, lo que te explican en esta Federación de Vampiros y Zombies es que este virus se transmite porque el origen es una pulga. Es una pulga que vive en unas cavernas donde hay unos murciélagos. Entonces la pulga se lo transmite a los murciélagos muerden al ganado, ese es el ciclo de transmisión, y del ganado se transmite a los humanos. Lo que no explican es si el ganado tiene que morder a los humanos o los humanos al ganado para que no contagien. Pero el ciclo viene siendo el mismo. Entonces, es lo que os decía, el virus de la rabia, ellos no lo mencionan como tal. Dicen que ellos en sus textos dicen que tiene forma de bala, como podéis ver ahí, ese es el virus de la rabia. Es del orden de los mononegavirales, que es un orden muy utilizado en la ficción para describir todos estos síntomas de virus, vampiros y hombres lobo, de la familia de los rhabdovirus, ¿vale? Pues, ¿qué pasa con la rabia? ¿Qué puede explicar la rabia que tenga de cierto todo esto de los virus y de los vampiros? Pues para empezar, la rabia, uno de los síntomas que tiene, es la fotofobia. Es uno de los síntomas secundarios. La gente que sufre de rabia cuando desarrolla la enfermedad tiene fotofobia. Los ataques de ira y también los sufren los que desarrollan la rabia. Y las ganas de morder. Como todos sabéis, la rabia se transmite por los mordiscos, tanto de los animales infectados como de la gente infectada. Una persona que desarrolla la rabia es capaz de transmitir la rabia. De hecho, se han descrito casos de hermanos que han desarrollado la rabia y han mordido a sus propios hermanos y se la han transmitido. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues hay mucho. No estoy diciendo que los virus y los vampiros existan. Lo que estoy diciendo es que todos esos síntomas que se describen en los virus y en los vampiros son perfectamente atribuibles al virus de la rabia. Incluso el de la afectación del aparato locomotor. Porque es un virus que afecta al sistema nervioso central, que afecta al cerebelo y afecta a la locomoción. Y eso puede explicar la forma que tienen los zombies de andar de esa forma tan rara. Y bueno, a modo de curiosidad, para que veáis las víctimas famosas del vampirismo, como por ejemplo Giuliano de Medici, ¿vale? O Lucrecia Borgia, o Iván el Terrible, o el marido de Mary Shelley, Edgar Allan Poe, o incluso el propio Rasputín, que muchos pensábamos que había muerto envenenado y resulta que no, que realmente fue víctima de un vampiro, Rasputín. Pero lo novedoso de todo esto es que los hombres lobo también los produce un virus, los
los vampiros, los zombies y los hombres lobos. En este caso no han elegido el virus de la rabia, no es un virus del orden de los mononegavirales. Es un pobre parvovirus. Han decidido esta gente que el parvovirus canino, que es un pobre virus que lo único que produce es una leve diarrea en los cachorros, pues que es el causante de esto que veis aquí, de estos hombres lobos tan feroces. Así que esto es un poco lo que me deja descolocado, porque los zombies y los vampiros los han elegido muy bien, se lo han currado bastante, pero luego llegamos a los hombres lobos y debe ser que es la zona nueva de la web y entonces la tienen un poco en construcción, ¿vale? Entonces el primero que... Venga, pues los parvovirus, pues venga, los parvovirus. ¿Te viene bien? Pues venga, Manolo, dale, cuélgalo, venga, y ya está. Es lo que os contaba, eso es el típico parvovirus. En el caso ese del parvovirus canino, es el que os comentaba, y de hecho esa imagen no tengo claro si es el parvovirus canino o si es el parvovirus B19, que es un género que afecta a los humanos. Y es un virus que produce eritemas infecciosos, es decir, produce unas manchas y unos sarpullidos que son infecciosos principalmente en niños, pero que no tienen ninguna consecuencia. Después de todo esto, no sé si alguien cree en los vampiros, zombies, hombres lobo, ¿no? Sí. Sí, ya os he convencido, ¿no? Pues eso, los vampiros puede ser, el resto no. No, bueno, pues entonces vamos a continuar. Pues hay otro artículo científico que habla de los vampiros. Y en este artículo científico además mencionan a un tipo que es el estandarte de todo el vampirismo viral, que es este señor tan feo de aquí que se llama, o dicen que se llama Ludovico Fatinelli, ¿vale? Dicen que es un científico italiano del siglo XVII que escribió un tratado de los espíritus y los vampiros y que lo quemaron por cometer tal herejía. Yo en realidad creo que si lo quemaron por alguna cosa fue por feo. Pero no hay constancia de nada de esto. En este artículo, que en primer lugar no sé si alguien de aquí ha escrito alguna vez un artículo científico, ¿alguien lo ha hecho? Pues os hubieseis dado cuenta que esto nunca podría ser real por la tipografía. Esa especie de Comic Sans revenida que han elegido, nunca jamás te la publicarían. Nunca en la vida. Pero bueno, vamos a obviar eso. Estos señores, que ya no son los de la Federal Agency, sino que estos son españoles, la credibilidad mucho más arriba. Una señora que se llama Pilar Giroy, autora Pilar Giroy, dice lo mismo, dice que el virus que provoca el vampirismo es el virus de la rabia, que es un virus, y lo describe igual, con forma de bala, y además describe el mismo ciclo de infección, ¿vale? Una mosca, bueno, aquí en vez de una pulga dice que es una mosca, y yo ya empiezo a dudar, yo creo, o se lo están inventando, necesitan un buen traductor, ¿vale? Entonces hablan de Ludovico Fatinelli, porque dicen que este señor fue el primero que describió que el vampirismo no era una cuestión de posesión demoníaca, sino que era cuestión de una infección por un organismo microscópico. De hecho, cuentan las malas lenguas que el propio Pasteur se empapó de todos los estudios de Ludovico Fatinelli para desarrollar su teoría microbiológica. Muy importante. Dicen las malas lenguas. Malas lenguas. Pero a mí hay cosas aquí, bueno, lo describen igual. El nombre del virus es el VVH, igual, y dicen pues la fuente del virus es la mosca que se halla en la cueva de los murciélagos, es lo que os decía. Aquí es una mosca, en el otro lado es una pulga. No sé yo si créenme. Y dice, las personas actuales no creen que el vampirismo sea real. Pues no sé por qué no. A mí, vamos a ver, ¿por qué personas reales? Pues vosotras, personas actuales, ¿por qué no creéis que el vampirismo sea real? Porque nos da risa. ¿Sí? Por lo mismo que no creemos los Reyes Magos y cosas así. ¿No creéis? No creéis, ¿no? Lo ¿No de creéis los en vampiros te lo has gente? currado más que Gente que chupe la sangre y te... Pero en otro sentido sí. Bueno, no sé, no lo veo. Pero bien, lo que dicen
eso sí que para no. explicar la existencia de los vampiros a través de los virus, dice, especificando que el término de vampiro va separado de todos aquellos mitos, pues claro que sí. ¿Cuándo se ha atribuido el término de vampiro a algún mito? Nunca jamás. Nunca. Vampiro y mito, olvidadlo. Dice, vemos a este ser como un vampiro viral. Ahí sí, ahí hemos dado en el clavo, vampiro viral. Porque no es lo mismo un vampiro que un vampiro viral. Igual que no es lo mismo un gremlin que un gremlin viral, o un gamusino y un gamusino viral. Tú a todo lo que le pongas el sufijo viral es creíble. Porque los virus, al igual que las drogas, tienen esa capacidad. Y es de crear seres mágicos. En este caso son los vampiros, los gamusinos o los gremlins. Es todo creíble, gracias a los virus. Pero lo que más me preocupa son las conclusiones de este artículo. Y es que dice que a diferencia de otros virus, afortunadamente no se transmite por el aire. No, obviamente, si no seríamos los vampiros. Y dice, pero aún así insiste en los virus que sí se transmiten por el aire, que los llama aéreos, como si fuesen aviones. Y dice, estos virus que se transmiten a través del aire pueden producir un estallido viral rápidamente e infectar a un gran número de personas a través de los sistemas de ventilación de los edificios públicos, como casinos o centros comerciales. Centros públicos, casinos, centros comerciales. Esta señora no ha pisado una biblioteca en su vida. Que será el siguiente artículo que publique. Vampiros en un puticlub. Porque también es un centro público para esta señora, si no son los casinos. Bueno, no os quiero aburrir. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que os he contado? Que existen los vampiros, los zombies y los hombres lobos. ¿Sí? Bueno, ¿Alguien elige esta? ¿No? No, Que existen, pero solo los virales. ahí puede ser. Ahí ya, alguien ya va levantando la mano, que lo he visto, no se atreve, pero hace esto. O C, que las drogas perjudican seriamente la salud. Me quedo con la puerta 3. Nos quedamos con la C. Yo también, y por vuestro bien espero que hayáis elegido esta. Pero ¿quién tendrá la culpa de todo esto? ¿La tenemos los científicos? ¿La tiene el cine? ¿Quién la tiene? Alguien tiene la culpa de que estos zumbados de la Federal Vampire and Zombie Agency vean información científica y decidan utilizarla para todo esto. Pues vamos a ver si es el cine. Porque realmente, en las últimas décadas, los virus se están utilizando para explicar situaciones que antes eran muy difíciles de explicar. Por ejemplo, en películas como Ceguera, no sé si la habéis visto, en la que un virus produce una epidemia en la que todos se vuelven ciegos, ¿vale? Entonces, Saramago. exactamente, está basada en el libro de Saramago. Pues estas situaciones son difíciles de explicar si no hay un virus de por medio, porque ¿qué explicación das para que la gente se vuelva ciega así de repente? Ninguna, ¿verdad? Los virus aportan coherencia al cine. Entonces, bueno, claro, no todo el mundo se ve afectado por los virus. Siempre hay alguien que es inmune. Siempre hay alguien que tiene una inmunidad innata y el sistema inmune lo que hace es que detiene la infección. Y por tanto, o bien no se infecta o se infecta pero no desarrolla la enfermedad. Cosa que es muy valiosa, sobre todo en una película, porque si todos fueran ciegos iba a ser eso como un viaje del inserso de la 11 permanente. Iba a ser una película de los hermanos Marx. Entonces, ¿qué más películas utilizan los virus? 12 monos, por ejemplo. La película la habéis visto, ¿vale? En la que un señor se aburre de hacer sudokus en su casa y decide que como trabaja en un laboratorio de seguridad de nivel 3, pues va a liberar un virus que acabe con toda la humanidad. Pues lo normal. Entonces es lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a Bruce Willis lo mandan a la superficie de la Tierra, que está contaminada, a que recoja muestras para ver si todavía el virus está presente. Y como el pobre Bruce no es inmune, pues tiene que llevar ese traje de protección, porque es un virus que se propaga a través del aire. Pobre Bruce. Pero una de las películas que mejor explican todo esto que trato de contar sobre las epidemias y los virus es Contagio.
Yo espero que la hayáis visto porque os voy a soltar unos spoilers de la hostia. Así que en Contagio, bueno, hay un señor que es un crítico de cine que se llama Roger Ebert que dice: Contagio merece respeto por tratar con seriedad el método científico. Bueno, Roger Ebert, tú dedícate a tus cosas, que ya veremos los científicos si trata con respeto nuestro método o no. Ya lo vamos a analizar. Porque hay en un momento, bueno, sí, Matt Damon, ya sé que tú también eres inmune. El típico inmune que nos infecta y ve cómo los demás se mueren y se mofa del resto del personal. Venga. Dice esta señora de aquí, que es del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, que dice: en plena epidemia la gente se está muriendo a cascoporro, hay un virus que se transmite a través del aire, y le dice a su jefe: la gente deja de morir, y dice: el virus ha mutado. Y dice el jefe: ¿pero para bien o para mal? Eso siempre depende del punto de vista del que lo mires. Si lo miras desde el punto de vista nuestro puede ser una cosa y desde el punto de vista del virus puede ser otra, obviamente. Pero la pregunta tiene su miga y tiene toda la razón. Porque claro, hay mutaciones que se producen, que a los virus pueden pasar tres cosas, ¿vale? En los virus cuando sufren mutaciones. O que no ocurra nada, que es una posibilidad, tengan una mutación que no les afecta. La segunda posibilidad es que les perjudique, es decir, que sea una mutación que haga que sean menos eficientes, o que les beneficie, es decir, que sea una mutación que les haga que sean más letales, más patogénicos, más eficientes en la replicación. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que dice esta señora: ha mutado y ahora se parece al VIH. Así, de repente. Y yo, bueno, pues yo que soy de los frikis que van con una libreta y un boli al cine, digo: a ver, este virus de la película es un paramyxovirus. Y ahora me dice que se parece al VIH, que es un retrovirus. Como podéis ver en la pantalla, los paramyxovirus están en azul, los retrovirus en verde, son dos familias absolutamente diferentes. De hecho, hay una clasificación de virus, uno está en la clasificación de Baltimore, está en el 5, otro en el 6, son virus de ARN de polaridad negativa, menudo rollos estoy soltando, estoy tragando y nadie dice nada. Vale, son absolutamente diferentes, es decir, esto es imposible. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir este señor en la película? O bien se le ha ido la pinza y hay que echarlo a los leones directamente y que no vuelva a hacer películas de ciencia, o bien no ha sabido explicarse. Cuando dice, se parece al VIH, ¿qué quiere decir? ¿Ha cambiado todo su genoma de tal manera que ahora se ha convertido en un virus de la clasificación 6 de Baltimore? No. ¿Qué quiere decir? Que antes tenía una capacidad de replicarse vía aérea, como es la que tienen los paramyxovirus, y ahora ha dejado de transmitirse vía aérea. ¿Se parece a los retrovirus? ¿En qué? En que a lo mejor la capacidad que ahora tienen es de entrar en las células, permanecer como el VIH de forma silente hasta que por cualquier motivo salen de la célula y producen la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Echamos a los leones a este señor? ¿No le dejamos hacer más películas? ¿Mandamos una carta a Hollywood y le decimos que le quiten la licencia? Pues no, la verdad es que no, porque estos errores no solo salen en las películas, también los podemos ver en la realidad. A otro nivel, os quiero enseñar un trabajo real en el que tuve la oportunidad de participar, y es que estos señores se han podido equivocar de manera real, igual que nos equivocamos los científicos. Porque hubo un caso hace unos años en el que yo pude trabajar, como he dicho, en el que con el virus de la parotiditis pues detectamos un virus que era diferente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues no fuimos los únicos que lo detectamos, hubo otro grupo en Asturias que también lo hizo. Rápidamente hicieron un análisis genético y publicaron, y dijeron, hemos descubierto un virus nuevo, y lo publicaron. Aquí está señalado en rojo, ¿vale? Es un genotipo nuevo, es un virus nuevo, dijeron. Entonces nosotros en esa época estábamos colaborando con la OMS y dijimos, bueno, nosotros lo que creemos es que se han hecho mal los estudios. Nosotros queremos proponer unos nuevos estudios para evitar que pasen esto, porque de hecho nosotros hemos hecho un trabajo y, como podéis ver en el lado de la derecha en azul,
ese virus que vosotros decís que está en rojo, que es nuevo, nosotros decimos que está en el grupo de los azules. Efectivamente teníamos razón, habían hecho mal los análisis. Se lo propusimos a la OMS y creo que en la actualidad lo están aplicando. ¿Qué ha pasado? Que hasta donde yo sé, el artículo de la izquierda no se ha retirado. Entonces, hay gente que sigue pensando que ese virus que se detectó en aquel momento en España es un virus nuevo, cuando en realidad es un virus que ya teníamos circulando desde hacía mucho tiempo, pero que había sufrido una cantidad suficiente de mutaciones para que no se detectara con los métodos actuales. Por eso la importancia que muchas veces no le damos a la vigilancia epidemiológica, cuando hay recortes en ciencia y en investigación que siempre se recorta en los mismos sitios. No, la vigilancia no importa, no, la vigilancia importa y mucho, porque en base a estos resultados luego se desarrollan las vacunas, porque las vacunas que luego se aplican a nuestros hijos se determinan en función de a qué genotipos afectan y cuáles son los prevalentes. Entonces, esto afecta. En la ficción no, nos podemos reír todo lo que queramos, pero en la realidad no, y esto es muy importante. Y ya se acaba lo serio. Otra peli que conoceréis seguro, Estallido. ¿La conocéis? Muy buena, sí. Vale, muy buena, que no he hecho eso. Vergüenza, no te conozco. Bueno, Estallido. ¿La conocéis? Un mono se escapa, bueno, un mono que se trae de África, se escapa, muerde al dueño de la tienda. El mono es el de la izquierda, no el de las escafandras. No veo las caras. El mono, vale, el mono es el peludo, el de los colmillos, vale. No Dustin Hoffman. Vale, se escapa, el mono tal, muerde al personal. En esta película tratan de un, iba a decir un viejo conocido, pero no es un nuevo conocido. ¿Sabéis de qué virus están hablando? Bueno, no es así. El ébola, Un filo